Muy buenas noches, de nuevo muchas gracias por estar conectados en esta nueva emisión del Gran Desconocido, un programa donde dejamos actuar al Espíritu Santo. Hoy con nuestro invitado especial, vamos a contar esas efusiones del Espíritu Santo en el transcurrir de su vida, desde el momento que conoció al Señor. Y bueno, muy conectados, por favor, recuerden compartir esta entrevista también a todos sus familiares, sus amigos, que nos puedan seguir en las redes sociales. Y bueno, sin más preámbulos también vamos a darle la bienvenida a nuestro gran hermano de comunidad, a Juan Felipe Acosta. ¿Cómo estás? Bueno, primero que todo... De cariño te decimos Pipe, ¿no? Listo, sí. ¿Cómo vamos? Muy bien, Carlita. A todos los que nos están viendo, simplemente creo que hoy sacar un espacio para que a través de mi experiencia, lo que Dios ha hecho en mi vida, yo pienso que algunos que se van a sentir de pronto identificados, encontrar respuestas. Yo pienso que Dios utiliza todas las formas para hablar. Y bueno, muy contento de poder dar una experiencia, creo que va a ser un poco más diferente a muchas, pues porque las muestras de Dios, las inspiraciones siempre son diversas. Creo que todos, ahorita cuando estamos empezando el programa, Carla estresada porque yo cogía las flores, el café. Absolutamente entonces... todo. Él es muy inquieto por naturaleza. Quienes lo conocen saben de qué estoy hablando. No, Pipe, ¿cuándo vamos a empezar? Ajá. Pero yo pienso que entonces yo no podría actuar de la misma manera. Ajá, total. De una manera normal, cuando uno no es tan normal en algunos aspectos. Cierto, entonces, bueno, no, empecemos pues hoy con la experiencia. Entonces empiece usted pues a preguntar, señorita. Listo, perfecto. Bueno, Pipe, es importante contextualizar a todas las personitas que nos están viendo de quién eras tú antes de conocer a Dios. Bueno, no, entonces yo les voy a contar primero como mi experiencia, cómo fue. Fue una experiencia muy bonita, muy compleja. Y hay muchos temas que a mí me llaman la atención. Entonces primero les quería hablar de un tema. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, dice el evangelista citando a Jesús, que dice que ustedes no me han elegido a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. A mí esto siempre me ha llamado la atención porque uno a veces cree que uno tiene algún mérito o es que estaba muy mal o algo, ¿no? Yo pienso que el amor se desarrolla en ir en pos del otro y así fue pues como mi experiencia con Dios. Él vino a mi vida y fue difícil aceptarlo. Entonces, ¿cómo empezó? Yo era un joven pues muy normal, una familia muy bien, con mucho amor, también pues con muchas dificultades. Creo que cuando uno no está cimentado en todas las bases del Señor, siempre van a surgir nuestras debilidades, nuestras fragilidades con más fuerza. Y era un joven, yo tenía aproximadamente, que eso fue en el 2007, 2008, eso ya fue hace 14, 15 años por ahí. Y en medio de eso, yo pasaba pues como por muchos estados de depresión, era una persona, siempre he sido como una persona muy, muy alegre, pero también interiormente, cuando uno está en silencio no es lo mismo, cuando uno está solo, y sí era muy depresivo, entonces también me refugiaba mucho en el alcohol, en muchas cosas, excesos de trago. Yo me acuerdo que yo, por ejemplo, no tomo porque... o no puedo trasnochar mucho porque me da epilepsia, y eso fue a raíz pues como del abuso en ciertos momentos de la vida con el licor, pero no así no me importaba, y yo pienso que son acciones que un joven sin un criterio básico toma, pero en medio de eso sentía un vacío muy grande, o sea, un vacío, por ahí decía Descartes que el corazón del hombre tiene una figura especial y solo Dios la puede llenar, pero uno busca, ¿cierto? Yo pienso que el peor error de uno es la duda.
Dios siempre es de certezas, pero nuestra naturaleza es de duda. Y creemos que Dios no nos puede hacer felices. Vemos el camino de Dios como no nos va a hacer feliz. Y en medio de eso, cogí otros caminos y un día llegó un amigo, Jonathan, y otros amigos de la universidad empezaban a hablar de Dios pero pues ¿cómo van a hablar de Dios? Nosotros en la universidad éramos un grupo solo de hombres, éramos súper necios de todo y empezaban a decir, no, es que sabes que esta persona fue donde Dios y la gente se caía y lloraba y yo, pucha, ¿cómo será eso? Pues muy inquieto, yo era muy inquieto y yo, ay, pucha, ¿cómo será? Y a mí me gustaba mucho un programa que yo veía en las noches que se llamaba Historias de Ultratumba. Y yo veía pues cosas que pasan y yo, sí será verdad. Entonces a mí me da la curiosidad por ese lado. Y un día pasó algo muy extraño, mira, una señora de la que hablaba mucho, se llamaba Inés, ella es muy amiga mía, todavía hablamos, sin conocerme me mandó a llamar con Jonathan. Ella supo que ella conocía a mi papá, pero eso hubo un enredo y yo no sé por qué ella me llamó de la nada. Y es que, hey, que está pelada, que ora por la gente, tiene unos dones, que yo no sé qué, quiero orar por vos. Y yo, ay, pucha. Pero a mí no me daba la emoción de buscar a Dios, encontrarme con Dios, pero sí la casualidad de las historias de Ultratumba. Yo, algo tiene que pasar. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces llegué, yo me esperaba, pues cierto, la nariz larga, el sombrero mínimo, pero una persona de Dios y se puso a orar por mí y yo me acuerdo que yo lloré por ahí 3 horas seguidas, lo que nunca me había pasado en la vida. Yo pues no lloraba, pero lloraba y sentí un amor de Dios, me sentí amado, la verdad que me sentí muy amado y yo lloraba y yo desconsolado. Fue una experiencia demasiado fuerte, una experiencia que realmente, lo que decía Marta en el pasaje, o sea, como que Dios viene por uno y no por bondad, no por virtud, no, Dios me ama y quiso venir a mí. Y yo me acuerdo que al otro día me iba para la universidad, a mí nunca se me olvida, y yo miré el cielo y otra vez me puse a llorar. Y yo le decía al Señor, Señor, yo ya sé que existe, yo sé que el cielo es una realidad y yo quiero seguir sintiendo esto. O sea, mi primera petición fue morirme ese día. Yo le decía, Señor, yo me quiero morir realmente, o sea, yo ya quiero estar con vos. O sea, una certeza que yo nunca había tenido. O sea, yo como que, dicen que en el alma uno tiene facultades y hay una de esas facultades es la comunión con Dios, otra facultad es la intuición de lo eterno. Y yo creo que a través del Espíritu Santo en mi vida se pudo desarrollar algo que como que estuvo cerrado siempre. Y yo estaba convencido del eterno, estoy convencido quizás en ese tiempo dentro de las emociones más fuertes. Y yo me acuerdo que esa fue la primera petición y bueno, desde ahí empecé a caminar con el Señor y fue pues la experiencia pues más... Yo he tenido experiencias, pues la experiencia más fuerte en mi vida, la que más me ha cambiado, la que más me ha llenado el corazón, ha sido ese día. O sea, yo no he tenido de pronto una experiencia más fuerte, más trascendental, que haya cambiado todos los panoramas, no el encuentro con Dios. Vale, y o sea que tuviste una niñez muy tranquila, muy normal, una adolescencia pues también en el colegio, en la universidad de pronto fue que se vino como a gestar esto a través de la invitación que te hace tu amigo Jonathan y ya empieza como este proceso, ¿sí? O antes de eso también había algunos pensamientos o algunos distractores diferentes a tener una apertura de corazón como tal, ¿sí me entiendes? Sí, sí, o sea, no, yo he tenido un hogar muy bonito, pero hubo ciertas dificultades, pues, en varios momentos y el tema mío yo creo que no era tan exterior, yo creo que interior había un vacío grande, un vacío muy grande y eso le causó dolor. Uno realmente, decía, hay un man que yo escucho mucho, dice que nosotros somos de otro lugar, nosotros somos expatriados, no estamos en nuestra patria, de ahí viene la palabra patria, padre de la patria. Y esa causa de estar lejos de nuestra patria
es la que realmente nos causa a nosotros esos dolores y esa angustia. Nosotros creemos que es que una persona no nos quiso, es que el trabajo está mal, y bueno, son elementos que entristecen, pero realmente nuestra herida es una herida de Dios. Hay otras cosas pues que también viví muy difíciles, muy traumáticas, pero bueno. ¿Y qué pasaba en esos momentos de tanto silencio, donde de pronto pensabas, esto es depresión? Bueno, sí, yo primero que no sabía, cuando me daba, yo estaba ahí como tranquilito, y de un momentico a otro, me caían los pensamientos, y yo, uy, ya me dio, y me empezaba a sentir triste, una agonía. Mi papá también me contó que a él también le daba así, y mi hermano creo que también, algo creo que muy genético, pero fue muy charro porque habla mucho de la genética a través del toque de Dios. Yo fui totalmente sano, pero fue muy charro porque interiormente mi alma peleaba mucho contra Dios. Mira, lo voy a expresar así. En estos días yo estaba con unos amigos que no quieren tener hijos y me decían, no, es que no tener hijos es una bobada. Mira, usted no duerme. Usted, antes una hamburguesa a mí me vale 20.000, usted ya con 2 niñas y con su esposa le vale 80. Usted todo el día es cansado con ellos, usted todo el día usted no olvida salir por estar con ellos, usted los fines de semana no tiene tiempo, usted tiene que ahorrar para la universidad, usted. Y me convenció y estaba a punto de volverlos. Pero yo le dije a él que humanamente tenía muchas razones, muy lógicas, ante los criterios del mundo. Pero interiormente hay algo que hay más allá, que es un sentimiento más fuerte, que es tan fuerte que es capaz de acabar esos parámetros y es tan irracional que surge sobre la razón aparente, ¿cierto? Y eso mismo me pasó a mí con Dios, porque yo al principio yo me rehusaba a decir como que yo no puedo seguirte, o sea, yo tengo que dejar toda mi vida, yo tengo que ser triste, yo tengo que dejar de beber, pues los lugares de refugio, tengo que dejar de frecuentar esto, tengo que cambiar Renuncias, mi vida. ¿no? Entrar en esa etapa de renuncias a conciencia, que son más duras todavía. Y yo no quería, o sea, realmente yo le decía, es que yo no te quiero seguir, pues, no. Y yo lloraba por eso. ¿Y qué concepto tenías de Dios en medio de todo? Porque uno, por ejemplo, en mi caso, yo creía en un Dios, sí, de una familia católica, pero un Dios lejano completamente, o sea, desfigurado a lo que realmente es Dios hoy para mí. ¿Cómo concibías tú a ese Dios en tu vida en ese momento? Yo creo que la visión de nosotros a veces es muy errada porque es muy moralista. Yo tenía una visión errada que Dios es cumplir parámetros para tenerlo contento y de esa manera uno va a tener la vida. Entonces, como yo tenía una visión tan errada, yo creía que seguir a Dios es simplemente dejar de hacer las cosas que me hacían feliz como persona. Entonces le tenía miedo. Quitar esa esencia, o sea, era perder tu esencia real por seguir a ese Dios que lo veíamos muy lejano, pero también como hacernos muy cumplidores de su ley. Eso. Totalmente desfigurado, ¿cierto? No, a lo que es. Eso me parece a mí tan dañino. Sí, yo creo que es de los grandes males que impiden el fluir de Dios y del Espíritu en la vida de las personas. Y bueno, entonces en medio de eso me sentí muy temeroso, yo tenía mucho miedo y yo pienso que el enemigo silenciosamente le pone a uno miedos, personas. Imagínate que a los 2 días yo llamé a esa señora que oró por mí, yo la llamé, yo le dije, yo lloré en esos días como nunca. Yo le dije, ¿sabes qué? No quiero nunca más, yo no sé a mí qué me está pasando, yo no quiero más seguir a Dios. La llamé desesperada, ella me dijo, véngase para mi casa y oremos. Y yo, véngase, no tengo plata, venga, yo le pago el taxi, véngase. Y llegué, ella siguió orando por mí y otra vez caí y como que se me pasó eso. Y yo me acuerdo que yo conocía a personas cercanas que me decían, hey, es que vos qué. Y era difícil pues como argumentar porque si vos no lo has vivido es muy complejo. Yo le decía, no, parce, es que fue algo que me pasó y que me sobrepasó, pues sobrepasó mi voluntad, sobrepasó como mis anhelos, sobrepasó como mis expectativas. No fue algo planeado, no. Entonces yo siempre me he sentido que Dios vino a mí, que he visto el amor de Él. Por ejemplo, en estos días yo estaba pensando algo como que
me sentía triste, me sentía débil, me sentía pecador. Y yo le decía al Señor como que, qué tristeza no poder responderte. Y me acordaba de ese momento. Me decía, es que pues yo simplemente te amé por ser vos. Y dice la palabra que su misericordia se renueva día a día. O sea, siempre es igual, siempre es con el mismo amor. Y me dio pues como mucha fuerza sentir que la presencia de Dios es constante. Súper. Cuando hablas de esa invitación que te hace este amigo, ¿qué pasa? ¿Le cuentas la experiencia? ¿Qué pasa de ahí en adelante con esa personita que fue como el puente, Jonathan, como el angelito del que Dios se valió para... No, Jonathan ha sido en ese aspecto la persona más generosa que yo he conocido, ha sido un ángel para mí en el tema de fe. Nos empezamos a reunir varios amigos. Él siempre a la cabeza, pues vamos, hagamos, y nos encontramos un grupo de personas que necesitábamos vivir la experiencia de Dios, pero también necesitamos vivirla de manera diferente, pues no como las otras personas nos lo habían enseñado. Y bueno, nos fuimos reuniendo, fue llegando más gente, y muchas personas de la comunidad están en medio pues de esas relaciones, esas experiencias que han sido experiencias muy fuertes con Dios. Y la experiencia con Dios a través de ese momento hasta hoy también me he puesto a pensar y ha cambiado mucho. Pues lo que era ya es muy diferente. Pero bueno. Bueno, le explico más ese de lo que era. Ahorita, espere. Vamos por partecitas para no perdernos. Ve, Pipe, entonces, porque yo estoy tratando de entender obviamente toda la película, ¿no? Todo el tema. Listo, empiezas ahí y empiezas a sentir, o sea, sigues sintiendo eso que te estremeció en ese momento desde la oración que hizo aquella mujer, o ya era muy normal, simplemente sentías paz, o de pronto tuviste alguna manifestación diferente, física, que tú hayas sentido, hayas escuchado, que hayas vivido, alguna manifestación física, alguna efusión del Espíritu Santo, o quizá en ese momento de pronto no lo entendías y no lo aterrizabas como esa tercera persona de la Santísima Trinidad. Sí, no lo reconocíamos como un Dios como tal, sino que simplemente decías, es que me está pasando algo, no sé qué me pasa, o ya para ese momento ya reconocías quién era el Espíritu Santo. Sí, o sea, yo sentí y siempre he visto a Dios en un mismo complemento, es decir, dentro de mi mente nunca he separado como que esto es el Espíritu, esto es Jesús. O sea, pienso que son formas diferentes de accesos al conocimiento, pero uno nunca está desprendido del otro. Y bueno, las efusiones del Espíritu Santo han sido muchas. Hubo una que me llamó mucho la atención. Los ortodoxos dicen que quien es capaz de reconocer su pecado y llorar por él es más fuerte que el que es capaz de resucitar un muerto, dicen los padres del desierto. Y tengo también pues como una experiencia de eso, porque el Espíritu, yo he entendido que no es simplemente un don sobrenatural, sino la fuerza de Dios dirigiendo al hombre en todo su trasegar, desde lo pequeño a lo grande. Y eso era algo que me pasaba, porque yo vivía en comunidades muy carismáticas, pero mis experiencias no eran de un tipo tan carismático. Entonces siempre pensé, el Espíritu Santo no está conmigo, o el Espíritu Santo no actúa en mí. Y eso es como una gran duda que surgía en mi fe. O fue un momento específico y Dios se desconectó de mí, o a raíz de mi pecado y de mi debilidad. Entonces voy a contar pues como algunas experiencias que me llamaron la atención. Primero, en medio de mi fuerza, yo dejé de sentir mucho lo que sentía, y tenía pues como ese temor y me sentía muy afligido pues por ello. Y un día tuve un pecado maluco con una expareja, no con la pareja. Valga ella. la aclaración, sí. Contra ella. Y yo me acuerdo que me pasó algo, bueno, yo me acuerdo que yo lloré
como nunca, o sea, nunca había sentido eso, pues cometí un pecado y sentí una tristeza en el corazón que nunca la había sentido. Yo lloré y yo decía, yo, ¿por qué estoy haciendo? ¿Qué me pasa? O sea, ¿qué hay en mi corazón que he rechazado el mal y me siento tan mal por el daño que le he hecho a otros, a estas personas? Y yo me acuerdo que yo era llorando y entendí también que el Espíritu en mi vida de alguna manera sembró un temor de Dios y un amor que antes no estaba. Antes dicen también que dentro de las facultades del alma está la conciencia de lo bueno y lo malo. A través de que uno peca, el Espíritu de alguna manera cierra esa, o se va bajando esa facultad, pero cuando estamos llenos de Dios uno es capaz de discernir y de sensibilidad frente al bien y frente al mal. Y dentro de eso me llamó la atención el arrepentimiento al que me llamó el Señor. Desde ahí yo cambié exagerado, pero creo que fue una gracia del Espíritu Santo de iluminar mi pecado, de iluminar mi maldad, de hacer el bien, y desde eso mi vida en ese aspecto fue totalmente diferente. Esa fue una experiencia que para mí me marcó mucho. Yo me acuerdo que la otra vez me llamé a confesarme y yo lloraba de la tristeza, pero yo nunca había sentido eso. Yo nunca había tenido la posibilidad de sentir pues como arrepentimiento, así como qué dolor lo que hice, pues. Eso me parece muy bonito. Otra experiencia del Espíritu también que encontraba mucho al Señor en la oración. O sea, a mí literal el Señor me hablaba muchas veces a través pues de la oración y la palabra, pero era muy concreto, es decir, yo nunca tuve una experiencia como que haga esto o determinado. Yo siempre he creído que el Señor me ha dirigido con una gran capacidad de decisión y en medio de eso me instruye para hacer por el camino que quiera el mejor bien y ser santo en cualquier escenario. Porque no ha sido mi experiencia, sé que a otras personas les ha pasado, pero mi experiencia no ha sido esa. El Señor me ha hablado mucho como yo lo busco mucho en la palabra, yo lo busco mucho en la meditación y un día yo me acuerdo que me sentía muy triste y yo todos los días por la noche leía un libro de una oración diaria, leía la Biblia y hacía la lección. Y entonces yo me estaba durmiendo porque estaba bravo con el Señor. Yo decía, Señor, yo no quiero seguirte más, yo estoy muy cansado, yo siempre he sido pues, era muy peleón con el Señor y sentía en el corazón como que haz la lección. Y yo no, oiga, estaba viendo televisión, no, oiga, otra vez me acosté, no me podía dormir y yo, es que qué rabia, era que nada, y yo sentía en el corazón, o sea, yo nunca he escuchado voces, intuiciones en el corazón que después se han vuelto una realidad. Y cuando se han vuelto realidad, yo he entendido que es Dios, porque también hay unas intuiciones mías que yo he creído que es Dios y no es Dios. O sea, las veces que me ha pasado con Dios, yo he sentido una confirmación en su palabra y en hechos, en el tiempo. Y ese día yo estaba pasando por un momento muy difícil, entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿sabe qué? Suerte, chao, terminemos, démonos un tiempo, y sentía eso, y yo era como que bueno, entonces voy a hacer la lección pues, cuando yo, bueno, entonces será que el Señor me va a hablar, abrí la Biblia al azar, táquete, y me salió un libro por allí, es que Habacuc, yo ni siquiera sabía que eso existía, eso tiene como dos hojas ahí y una imagen. Hice la lección, yo qué voy a hacer la lección de acá, yo para qué me invento tantas bobadas, Dios, vos no me hablas, ¿qué tal? Y al final dije, bueno, voy a hacer la lección por hacerlo. Y había un pasaje, ¿acaso yo no estoy contigo siempre? Y bueno, hice una lección hasta muy bonita y la leí, la medité, me dio algo de esperanza, pero igual sentí que era algo de mi imaginación. Y después cogí otro libro, me iba a acostar y como que cogí otro libro. Y yo, un libro que era de muchas reflexiones, de muchos pasajes. Cogí otro libro que había y yo, Y yo hacía ese libro sobre todos los días, de vez en cuando, pero según el día que estamos. Es decir, son una reflexión del 30 de octubre. Si estamos el 30 de octubre, la leía. Y yo, metamos la mano, cogí el libro que fuera. Cuando yo, bueno, no, el día no lo voy a abrir al azar. Leí la última hoja, ¡pam! ¡Tan!
cuando voy viendo las mismas frases que había escrito yo en la Biblia. Es decir, vos coges la Biblia, sacar, abrir y un párrafo, escribirlo, y coger otro libro X del mismo, de otros miles de opciones, y la parte que leí es el mismo párrafo. Y yo sentí que, estoy convencido que el Señor me hablaba de una manera diferente, pero simplemente en medio de las situaciones y el contexto que estaba pasando. ¿Acaso no soy tu Dios desde antiguo y siempre estoy contigo? Y bueno, la voz del Señor siempre ha sido muy, muy reconfortante, muy de decirme que Él está a mi lado, y muy de mucha bondad. Súper. Y espera, le cuento otra. Ah, súper, hágale pues. Voy a contar tres diversas, ¿cierto? Sí, sí. Y sé que el Señor también me dirigió, pero un día estaba yo por allá con mi papá y con mis hermanos, estábamos por allá bajando del oriente, yo iba manejando el carro, y vos ves que uno viene bajando y uno, antes del country hay como una idea como para Loreto, no sé cuál será el barrio, creo que sí, y entonces uno viene bajando, hay una Y, Loreto, y aquí ya hay una curva, entonces, ¿cierto? Viene Loreto, una curva, entonces yo venía por acá, y yo sentí en el corazón, y yo me voy a desviar para que mi papá crea que me voy a ir por allá para que le dé rabia y después me vuelvo a enderezar. Yo no sé ni por qué me dio por pensar eso. O sea, sentí, o sea, yo venía rápido y yo voy a hacer esto, sí, me voy a mover el carro bien rápido para que le dé rabia. Vea. Es que él es tremendo, tremendo. Vea a Dios cómo habla, en las bodas Dios no. Mira pues. Y yo venía rápido y ¡pum! Hice así. Y a mí nadie me prestó atención, o sea, como que nadie le importó y me volví. Es que esto es tan bobo, ¿y por qué hizo eso? Yo ya me había corrido de carril, o sea, vea, pues le voy a explicar. Iban 2 carriles y aquí era el de la Y. Yo venía por el de la izquierda, me moví a la derecha para hacer la broma y seguí, la broma más mala del mundo. Pero cuando me decía, es bobo, ¿por qué está haciendo eso? ¡Fum! Subió una moto en contravía por ese coso, de una, ¡fum! Todos nos quedamos asustados, como que, ay, ¿usted por qué hizo eso? Yo le decía, no, yo les iba a hacer eso, pero Dios en medio de las bobadas, o sea, yo además lo hubiera matado, pues, o sea, yo no, ellos me habían robado, eran 2 personas en una moto. Venían por todas Las Palmas en contravía, en una moto súper rápido. Y yo me quedé asustadísimo. Yo decía, ay Señor, tú me hablas de las maneras más misteriosas, pero es una fidelidad. Y también entendí que estas han sido zonas que yo he percibido por los hechos, pero eso no quiere decir que no me haya hablado en medio de tantas cosas, porque el hecho de que uno no sienta, no experimente todo, no quiere decir que no existe. Total, es que eso lo hemos hablado incluso acá en otras entrevistas donde se habla de que si bien a uno se les ha manifestado más, o sea, de manera física incluso, ¿cierto? A otros la manifestación de la acción del Espíritu Santo ha sido desde la paz, como esa paz, esa tranquilidad que uno dice, es que esto tan bacano, esto tan chévere, ese gozo, porque es un gozo que no se logra entender, es algo inexplicable, ¿cierto? Entonces, sin importar, digamos que tú, mejor dicho, claro, porque uno puede también entrar en unas prácticas piadosas y todo que nos acercan a la fe y es importante, pero en medio del silencio, en medio de una oración íntima, en medio de esa intimidad, Él también se manifiesta, ¿cierto? Lo que hablabas ahorita del discernimiento, ¿cierto? Saber discernir en lo que sí es, porque espíritus hay muchos, ¿cierto? Pero acá hablar es del Espíritu Santo, de ese espíritu que viene de lo alto, ¿cierto? Y que obviamente se aplica en nuestras vidas cuando simple y llanamente le decimos, sí Señor, aquí estoy, hágase en mí, con una disposición genuina, porque no es uno anhelar pues que no, que las cosas sobrenaturales y que si no pasó así no, sino que pese o sea, es tan fuerte lo que se siente cuando caminamos o tenemos el Espíritu Santo que nos permite una permanencia. Así no hayan manifestaciones extraordinarias ni locas, sino que ya uno entra en esa permanencia. Y hay muchos santos que lo padecieron, ¿cierto? No entrar en esas emociones, en esos sentimentalismos de que si no lo sentí, no lo escuché. Claro, hay momentos en que uno sí se exhorta y uno dice, no, como la pelea que tuviste con Dios ahí, como no, este man, ¿qué? ¿Será que se olvidó de mí o qué? Pero al final mira que se manifiesta, es cuestión de estar muy atentos como a esa luz. Sí, ¿sabes qué? O sea, a mí me parece eso, yo quizás en el medio, yo necesitaba una fuerza de Dios para poder creer,
por mi personalidad. O sea, Dios le da a uno lo que uno necesita. Eso es... Y en el principio me gustaban mucho todos esos temas espirituales, pero de alguna manera vi que es secundario pues buscar el espíritu, porque es que el espíritu no está muchas veces en lo exterior. O sea, creía que si había un grupo de oración fuerte, lloraban y se vuelve uno de pronto con... Es que el Señor dijo... Entonces, Dios me dirigió por un camino más sencillo. Dios me ha dirigido por un camino donde el Espíritu de Dios está en muchos elementos, sin desconocer lo otro. Vea, le cuento la última. Un día yo también estaba, eso fue en el 2013, 2014, estaba en una crisis de fe. Me fui para la Ave María un domingo y vi un montón de temas espirituales y yo, wow. Entonces dije, me tengo que venir para acá, se me metió en la cabeza que me tenía que ir para allá. Pero meses antes, hace por ahí 6 meses, 5 meses antes, yo le decía al Señor en la oración, sencilla, yo como que, Señor, yo no he vuelto como a sentir nada, yo no he vuelto como a ver todos esos temas, ayúdame, dame como, ¿cierto? Porque yo también necesito esa experiencia, pues, de que tú estás. Yo le decía así, o sea, caminando, yo, Señor, qué bueno en estos momentos cuando yo iba, tal. Pero yo lo pedí por ahí una semana y me quedé tranquilo. Pues nunca más me volví a acordar de eso. Y después me imagino que tuve un momento otra vez bien y ya se me olvidó. Y se me empezó a meter a mí una obsesión. Yo era como que me tengo que ir el jueves a la Ave María, me tengo que ir. Y jugaba Nacional. Yo me acuerdo que jugaba Nacional contra Libertad de Paraguay, Libertadores. A mí me gusta mucho el fútbol. Y yo decía, ¿cómo no voy a ir al partido? No, pero me tengo que ir para la Ave María. Me subí solo, llamé a las monjitas, me voy a ir a amanecer. Y entonces toda la noche iba en una oración constante para sentir la presencia de Dios y no pasó nada. Me dio frío, hambre y no me dieron comida por la noche y me fui más bravo a dormir. Yo, me tumbaste, Señor, otra vez. Me perdí el partido, aguanté frío y vine hasta aquí para nada. Es que yo soy más bobo que me pongo a imaginar cosas. Sentía yo en esa pieza, eso bien frío, durmiendo solo en una cabañita, yo esperando que yo dije, hasta me van a espantar para acabar de ajustar. Esto es lo peor que me ha pasado, hombre. Entonces al otro día estaba yo ahí caminando, ¿cómo le fue? Ya, muy bien, espectacular. Y yo por dentro, perverso. Y llegó una monjita y me va diciendo, es que, Felipe, ya sé para qué lo trajo Dios. Y yo, ¿para qué? Es que vea, ese muchacho que está allá, hable con él. Y yo, ¿qué? Era el hermano de la monja, hermano de sangre. Y la mamá un día le puso una camándula, y cuando le puso la camándula, ese man cae y se muere, fue y le pegó. Y lo llevaron a la Ave María. Pero el pelado tenía un tema espiritual impresionante. Yo me fui a hablar con él, y él ahí mismo me vio y me empezó a contar sobre la vida. El man me contó que había matado, que el man hacía brujería con una vieja de dados, de duendes, de que él ganaba plata. Y el man estaba súper preocupado. O sea, me decía, pero yo hice algo muy malo. Y yo, pero ya, ¿qué más hiciste, hombre? Es que no, yo me confesé. Y yo no podía confesarme, esa era mi promesa, yo nunca me podía confesar. O sea, ese man estaba obsesionado, estaba loco. Y las monjas no podían hablar con él, ni los hermanos, porque él sentía que se burlaban y decía, es que esas monjas las insultaba, están burlando de mí, se están riendo de mí. Yo, hijo de puche, cuando yo era, o sea, me imagino que teníamos el mismo grado ese man y yo, porque yo hablaba, o sea, yo me sentía mal. A las otras por santas les da miedo, pero conmigo habla, yo estoy peor que él. Pero bueno, aún así continué y nos fuimos por allá. Querían hacer el exorcismo, pero él no dejaba, sino que había alguien que lo tenía que llevar. Entonces yo, venga, vamos, que yo no sé qué. Y yo me acuerdo que iban a hacer, por ejemplo, el exorcismo allá, y yo estaba hablando, o sea, por allá, mira, era la entrada, y yo estaba hablando con él aquí de frente. Cuando ese man empezó ya a hablar otras cosas diferentes, man, se le cambió el chip. Se contame sobre tu Dios. Yo me acuerdo cuando maté a ese man y le empezaba a saborear, eso fue lo mejor. O sea, el man poseído, y realmente estaba poseído ya hablando conmigo. Y yo me acuerdo que cuando entramos allá, es que Felipe, tráigalo. Yo pues le hice así, el man ahí me llegó y pum, me metió un puño. Y ahí mismo le empezamos a llevar. El man ya llegó allá y quebró sillas con los pies, lo tuvieron que coger como en 3. Yo iba a salir en ese momento corriendo, pero no me dejaron las monjas. Y me ayude a ser miedoso. Y yo, no, ¿por qué?
Y ahí mismo me fui por allá a coger y yo, no, ¿yo dónde me metí? Pero fue una experiencia demasiado dura. Y me acordé de dos cosas: que uno le pide al Señor, el Señor le muestra, porque es un mundo sobrenatural. Y yo me acuerdo que yo después me fui para el extranjero y vine en el 2014 y fui el 8 de diciembre a la Eucaristía, y después me fui para donde las mismas monjitas de Medellín a hacer el rosario, y estaba de semana ya con la familia. Y él fue muy lindo conmigo, me dijo, no, parce, mi vida se cambió, imagínate. Hablamos bastante y fue una experiencia muy linda que el Señor me ha llevado a conocer de diferentes maneras, a mostrarme pues su realidad, pero también entender que hay picos y bajos, hay necesidades espirituales, hay necesidades de ver, hay necesidades de estar. Yo pienso que la vida del espíritu no es estática, como dice la palabra. Somos llevados por el viento. Un día estamos en fuerza del espíritu, otros días estamos en silencio, pero el evangelio es muy lindo, que dice que mi Padre siempre actúa y yo también, dice el Señor. O sea, siempre actúa. Mire que nosotros no podemos desarrollar nuestra experiencia de fe, limitar lo que dice la palabra. O sea, la palabra dice como si ya nos dio el Señor, siempre va a actuar. Yo hablo mucho de eso porque yo hablo muchas veces en los grupos sobre los temas del universo, pero a mí me parecen muy, muy bacanos, me apasionan. Nosotros en este momento en la Tierra estamos como a yo no sé cuántos miles de kilómetros, estamos avanzando, ¿cierto? El universo se expande, entonces estamos expandiéndonos, yendo hacia el Sol, una super velocidad. O sea, en este momento hay gravedades, la gravedad, estamos acá, en este momento están creciendo esos árboles, en este momento nuestro cuerpo interior está haciendo un montón de elementos, bombeando la sangre, generando células, creciendo las uñas, el pelo, generando saliva, un montón de cosas que pasan y que están pasando. O sea, ¿cuántas cosas están pasando en este momento y que no podemos percibir? ¿Cierto? San Pablo también decía por allá que lo invisible de Dios lo vemos visible a través de la naturaleza. Eso es Romanos 1:20. Y el Espíritu también. El Espíritu silenciosamente, pero la promesa de Dios es esa. Y eso a mí me ayudó mucho a entender eso y a darme mucha paz, porque me daba muchos golpes de pecho y yo decía, pero ¿por qué no? Tú salías, no, el Señor me dijo esto, y sentí yo por allí, qué tragedia, ¿para qué vine a este grupo? Me hubiera quedado en la casa. Entonces, y el Espíritu, yo caí. Entonces uno iba allá y uno no le hacen devolución a uno una plata en el retiro si usted no sintió nada. Uno esperando Pentecostés y los dones y tan. ¿Dónde están los dones? Otro Pentecostés que me roba. Pero hay una palabra que a mí me la voy a compartir porque es de mi favorita, la verdad. Esta de Corintios. Esto me encanta a mí. Dice... Y es Dios quien nos confirma con nosotros en Cristo y quien nos ungió. Entonces pille pues, Dios nos confirma en Cristo y nos ungió, ¿cierto? El Espíritu Santo, Él nos unge con la presencia del Espíritu Santo. Y quien nos marcó con su sello. Yo la verdad me creo muy marcado. Siento que he sido marcado por Dios. Porque no es algo que yo elegí, ¿sabes? Como me pusieron un sello y no pudiese escapar. Como decía el profeta por allá, Jeremías, que yo no quería seguir hablando, pero tu amor era más fuerte. Yo me siento súper identificado. Nos marcó con su sello y nos dio como arras el Espíritu en nuestros corazones. Entonces, nos marcó con su sello y nos dio como arras el Espíritu en nuestros corazones. Las arras, ustedes son solteras, pero cuando uno se casa es como una promesa, bueno, en derecho, es una garantía más. Hay varias garantías, una prenda que en caso de que no, yo me quedo pues con tu vehículo, una garantía hipotecaria, en caso de que no, yo voy por tu casa, o una garantía que también son las arras, se habla en el tema del matrimonio como oro, pero lo que significa la garantía es que para yo cumplirle la promesa, para saber que esto va a pasar, yo le dejo esto, y eso es lo que Dios nos dice. Dios nos da esto, el Espíritu es la garantía de Dios. El Espíritu de Dios significa que nosotros vamos para el cielo, o sea, que siempre va a estar. Mire que como una garantía
nos dio el Espíritu en nuestros corazones. Los que hemos podido tener la experiencia, yo no sé los otros, porque no sé hablar por otras personas, pero conforme a lo que señala San Pablo, nos dio el Espíritu como garantía de que nosotros somos sus hijos, de que nosotros vamos a estar. También por allá decía San Juan, que los que lo han aceptado y han creído en el capítulo 1, el versículo 12, hemos creído en su nombre, no hemos nacido de carne, ni de deseo de hombre, sino que hemos nacido de Dios. Entonces, yo pienso que el Espíritu es la garantía de lo que habemos de recibir. Y a mí, yo me aferro a esta palabra, es la que me aferro, o sea, digo, estoy mal, no siento tan, pero usted me dio una garantía y bueno, eso ya depende de usted. Total. Pipe, qué nota todo lo que nos has compartido. Pensando justamente en eso, que el Espíritu Santo se derrama en dones, en carismas, hay unos frutos importantes. Sabemos que eres servidor de la comunidad. ¿Cómo ha sido ese trasegar estos años en comunidad, en ese servicio? Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Bueno, vamos a ver. El Espíritu Santo en el libro del Génesis lo señalaban como una paloma. Mire que hay una relación la paloma y la paloma también del Evangelio. Y el Espíritu Santo, salió la palomita, pues ya después lo vamos a decir, no lo define el Génesis como el Espíritu Santo, pero los padres de la iglesia sí, pero ya les voy a decir por qué. Salió del arca y encontró un trozo, una rama de laurel y volvió. El significado de este tema en la paloma es que llega donde hay una tierra que se puede habitar y se puede vivir. Y el Espíritu Santo es el que coloniza la tierra donde Dios va a ser posteriormente morada. Como decía San Juan, yo habitaré en ustedes, la inhabitación de Dios. Los frutos que el Señor da o me ha dado especialmente son diversos, pero yo no los podía cuantificar. Lo que yo creo es que nosotros somos seres que por medio de la palabra y la vida de Dios somos habitados por Dios. Y no hay algo que crezca en especial, sino que crece lo que tiene que ir creciendo en su tiempo. Porque yo no puedo decir, como es que Dios me dio esto y esto y esto y esto. No, o sea, a partir de mis cualidades, de mis defectos, de mis aciertos. Ejemplo, yo soy un árbol de mangos. Va a ir generando de manera conjunta mangos, unas ramas más grandes, otras más pequeñas. Y también en mi vida o en la de otros, por ejemplo, va desarrollando unos carismas conforme a lo que es. A mí Dios que me ha centrado mucho, mi vida familiar, mi vida laboral, lo que antes quizás yo no era o lo que yo no anhelaba, el Espíritu de Dios ha ido haciendo morada en mi vida y uno va cambiando desde el fondo sin darse cuenta. Como decíamos ahorita, es que yo creo que un árbol de mangos no va a decir, ya voy a dar, o una rama no sabe cuándo va a florecer. Dios trabaja en silencio, el lenguaje de Dios es silencio, como ahorita lo hablábamos. Y las aspiraciones de uno no son las mismas de antes y son más puras, enfocadas a la voluntad de Dios. Entonces, los frutos que yo creo es enfocado más a la fidelidad, al respeto en la familia, a la entrega por los demás. Y yo creo que Dios lo va poniendo en eso y va generando frutos para yo llevar a cabo la misión que Él va poniendo. Quizás en un tiempo próximo, sin yo darme cuenta, voy a estar queriendo de pronto evangelizar nomás o simplemente teniendo muchos más hijos, no sé. Pero yo creo que los frutos del Señor es la vida de Dios en uno de una manera limitada, muy limitada, pero que se desarrolla al exterior. Pues más o menos lo veo así. Si me expliqué bien, usted me entendió por allá la porrista, Ivonne. Gracias. No, excelente, excelente, Pipe. Bueno, Pipe, no, se nos va agotando el tiempo. Ha sido muy gratificante, pues, y muy reconfortante escuchar esto. Es decir,
es entender que no, o sea, es pensar en que el Espíritu Santo es cuestión de clamarlo y anhelarlo. O sea, anhela ese cambio en tu vida, anhela esos tiempos de oración, esos tiempos de intimidad, no esperando que pasen cosas sobrenaturales, que sí pasan, que ha pasado mucho, pero al final, y pasará, claro, pero al final eso se lo dejamos a Dios. Simplemente es saber confiar, entrar en docilidad, en esa humildad de no querer, de reconocer que necesitamos de ese Padre Celestial para que nos acompañe. Entonces, una experiencia más de vida, un testimonio pues yo digo más. algo, no me corte ya. No, cuente. A ver, diga, a ver, cuente. No, mentira, es que sabes que decís algo y eso creo que lo tengo que hablar porque, sí. O sea, así yo siento, por ejemplo, que me habla Dios. Por ejemplo, dijiste algo y yo lo estaba meditando hace como 2 semanas, el sentirse necesitado. Yo, las nociones del Espíritu, o sea, yo como que leo por ahí en alguna parte, voy leyendo y la gente me va hablando de eso. Yo siempre he sentido así. Y vos que lo hablas, me parece muy óptimo para decirlo acá. A mí como que me va metiendo un temita, abro la palabra y lo relaciono, alguien me lo dice, lo voy escuchando en la Eucaristía y como que lo voy meditando, como decía el Salmo, gustad y ved qué bueno es el Señor, como que saboreando. Y eso me decía el Señor, como que la forma, hay una palabra en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7 que dice, pedid y se os dará. Pedir, pero para pedir también es la necesidad interior de sentirse necesitado. Cuando yo le pido al Señor Señor, necesito que me hable, necesito que me ayudes, necesito que... Pero desde el interior, yo sin ti, yo soy muy débil, yo necesito tu apoyo. Cuando uno en el interior lo siente y lo va diciendo, hay una oración que a mí me gusta mucho, que la hago con mi esposa. Repetimos un largo rato, Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y creerlo porque lo necesitamos, el Espíritu entra como en un alma dócil y blanda, y creo que uno va ablandando ese orgullo, esa soberbia, esa imposición, ese creer que uno domina a Dios, que uno, en la medida en que vamos bajando más realmente en el corazón y en la mente, la vida de Dios se va desarrollando. Entonces lo que vos decías, si nosotros lo pedimos, pedir no es simplemente el que más lo diga, porque eso no tendría sentido. El que más lo pida porque lo necesita y que en su corazón sepa y entienda que lo necesito, se desarrolla. Es que en la acción del Espíritu Santo es eso, cuando ya uno va viviendo su vida creyendo que está haciendo todo muy bien, entonces no mato, no robo, no nada, normal, pero hay vicios, hay heridas, hay raíces de amargura, hay situaciones, muchas situaciones que resolver, que finalmente eso nos va llevando a tener comportamientos, actitudes con la misma sociedad y con uno mismo, pues, que no son correctas, ¿cierto? Pero cuando ya el Espíritu realmente empieza a habitar en uno, es demasiado bonito, porque al final es como la intención del Espíritu de santificarnos. Entonces todo empieza a oler diferente, se empieza a ver diferente, nos empezamos a ser conscientes, como decías tú ahorita, del universo. ¿Qué pasa con esta planta? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con nuestro propio cuerpo? Y nos volvemos agradecidos, ¿sí? Entonces entra esa conciencia que nos lleva a agradecer absolutamente todo, cuando antes simplemente dormíamos, comíamos, íbamos a trabajar y como unos robotcitos. No, ya cuando está la presencia del Espíritu, o sea, el Espíritu nos reclama eso, que nos hagamos conscientes para que vivamos en plenitud, en completa libertad, que seamos realmente libres y plenos y llenos de su Espíritu. Y caminar en el Espíritu no es nada más que eso, o sea, voy caminando, voy respirando, hacerme consciente, gracias Señor, gracias, agradecer por mi familia, agradecer por esto, por lo otro, y el Señor fácilmente, a través de esa buena voluntad que tenemos en el corazón, pues Él va donándose cada vez más, y los frutos seguirán siendo supremamente grandes y nuestras vidas, por ende, transformadas, permitiendo eso, ser luz para otras personas y replicar ese bien que el Señor y esas maravillas que ha hecho Dios en nuestras vidas con todos los demás. Es como ya la misión y la responsabilidad que le queda a uno, ¿cierto? De algo que ha pasado realmente importante, porque es que nos cambia la vida completamente. Pasamos de tener una vida de depresión, de silencios, de sinsentidos, a ya encontrarle sentido en la vida. En este caso, Felipe es un hombre ya casado, con 2 hermosísimos hijos, y él me decía, es que en este momento de mi vida
si hay algo que me hace pleno y algo que yo no quisiera ya salirme de ahí, es compartir con mis hijos. O sea, mis hijos son como ese centro y Dios se manifiesta a través de sus hijos. Entonces es un deleite tan especial, ¿cierto? Sabes que te tengo que decir eso, es que usted me dice cosas muy interesantes. Mi directora me decía mucho, es que yo creo que es un trabajo hace muchos años, me decía, es que tenés que aprender a ver a Dios en los demás. Yo le decía, no, porque uno está acostumbrado a la piedad. Si no hay piedad, hablamos de prácticas, no está el Señor. Y eso no es cierto. O sea, el ser humano tiene que desarrollar en el alma 3 grandes virtudes teologales que nos acercan a Dios: creer, esperar y amar, ¿cierto? Pero la única forma no tiene que ser largos tiempos de oración, porque o si no dependería del esfuerzo del hombre, y aquel que tuviese más tiempo, más fuerza, más dedicación sería más santo, y eso no tiene nada que ver. A mí me costaba tanto eso, tanto, porque me decía, descubrí, cuando hablábamos del gran desconocido, yo creo que al Señor lo conocemos demasiado, al Espíritu, pero no lo identificamos. No sabemos qué es Él en muchas ocasiones. Y no importa, porque el Señor es silencio y trabaja silenciosamente, no le importa ser reconocido. Pero yo cuando veía eso, y es un trabajo muy complejo, como que aprendí a amar a Dios en los demás. Qué difícil, aprendí a escuchar al Espíritu en las críticas de los otros. En esos días alguien que me hacía unas críticas, y a mí que me critiquen me aterra, me parece lo peor del mundo, me siento súper atacado. El amor de Dios en el otro a través de una crítica, ¿cómo vamos a entender eso? Pero nosotros no podemos esperar que el Espíritu sea un momento específico de un sentimiento fuerte o de una claridad mental para saber que Dios está con nosotros, porque sería un Dios muy ajeno, un Dios muy lejano y un muy Dios inconstante. Sí, como mucha conveniencia en medio de todo. Tenemos que ver a Dios cuando nos exhortan, un Dios cuando nos exige, pero en medio de ese escenario buscar a ver a Dios en lo sencillo, en lo cotidiano. A mí la santa que más me gusta es Santa Teresita del Niño Jesús, y es decir, como que a Dios en lo cotidiano, a Dios en lo sencillo, a Dios en todo, por Dios a todo, aunque se nos olvida. Pero lo que vos decías, yo es lo que quiero vivir, y quiero vivir a Dios así, quiero vivir a Dios dentro de esa experiencia, quiero vivir al Espíritu dentro de ese camino que me ha llevado. Yo creo que ese es el camino que Dios tiene diseñado para mí, y en todo saber que Dios está, entenderlo en una amiga, en un amigo, en los que nos cuestan, y por ahí habla el Espíritu, corrigiéndonos, exhortándonos, llevándonos consuelo para los otros, donándonos en nuestro hogar. Yo creo que más que eso, también yo le quería decir a las personas que nos están escuchando sobre todo eso, que de pronto yo he conocido muchos amigos que se han sentido mal y me han expresado por no tener una relación con Dios como la viven otros, y nosotros, como somos humanos y catalogamos a través de niveles, a través de experiencias, fácilmente caemos: esta persona es más querida por Dios, más santo, más bueno, y este está haciendo las cosas así, y yo estoy... Le habla más, o sea, no, como esos que le dicen a uno, no, ora por mí, que es que a vos te escucha más fácil Dios que a mí. Eso... Pero mira tan negativo eso, o sea, eso tiene mucho que decir. Es decir, mire lo que hay de fondo, lo que piensa esa persona: Dios a mí no me ama, Dios en mí no se expresa, Dios a mí me cataloga como menos porque no tengo unas mismas capacidades como esas. Entonces, de alguna manera, la virtud fundamental, que es la fe, que es la base de todas, se cae. Entonces, si yo no creo, yo no espero y yo no amo. O sea, es una consecuencia natural, ¿cierto? Entonces, recuperemos la fe de que Dios está, de que es constante, de que usted y yo nos cansamos, pero el Señor no, de que Él habla en todos los elementos, de que perdamos ese miedo a lo extremo, pero siempre que sintamos la paz, la presencia, y está, cuando no la sintamos también está. Total, así es. Primero, es como estos días un amigo me contaba y me decía: Carla, yo me quedé muchos años, o sea, yo casi que perdí muchos años tratando de entender cuál era mi propósito en la vida, y yo creo que así nos quedamos muchos. Y entonces, entra uno en esas crisis existenciales, preguntas súper locas, y uno, pero ¿y entonces qué pasa? Porque hay momentos donde uno está muy desubicado, muy tribulado, etcétera, y
la respuesta de él fue tan sencilla, fue tan simple que me dijo, lo primero que yo tuve que reconocer después de tantos años de cuestionarme tantas pendejadas era saberme hijo de Dios. O sea, esa identidad. Nosotros ya tenemos una identidad, somos hijos creados a imagen y semejanza, que fue desde el barro, pero al final fue con ese soplo de vida, que nos dio ese aliento y aquí estamos. Entonces es muy esperanzador, o sea, creo que este testimonio nos lleva a eso, a la esperanza, a la luz y a no catalogarlo, no a etiquetar ninguno, ni la espiritualidad del uno ni del otro, no, cada uno tiene su espiritualidad, su base espiritual, lo que le acerca a Dios, lo que le gusta, lo que le conecta, pero entender siempre que la presencia del Espíritu Santo está, o sea, ya es dada, ¿cierto? Ya es dada y es promesa. Y es promesa. Enarra nos la dio, eso no lo puede quitar el hecho de no sentir. Exactamente. Bueno, ahora sí, Pipe. Bueno, muchísimas nos vas a gracias. regalar, no señor, espera un momentico, regálenos una oracioncita pues, antes de terminar. No, vamos a hacer una oración muy sencilla. Y yo quiero que usted, donde esté, cierre los ojos un segundo. Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros que somos pecadores. Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros que somos pecadores. Y yo le invito a que repitamos o repita en su interior sin hacer textos o expresión, simplemente lo sienta en su interior. Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ten misericordia de nosotros que somos pecadores. Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros que somos pecadores. Señor, te doy gracias por esta tarde. Te pido que envíes tu Espíritu sobre todos los que están escuchando, sobre Carla, sobre Ivonne, porque necesitamos de ti, somos muy frágiles. Cualquier dificultad económica, cualquier persona que hable mal de nosotros, que no nos quiera, nos derrumba. Cualquier quebranto de salud, cualquier emoción adversa, nos fragmenta. Te pido que tengas misericordia de nosotros, que somos tan débiles y a veces nos creemos tan fuertes, para que tu Espíritu nos sostenga, que te podamos encontrar en todo, Señor, en lo grande,
en lo creado, en nuestro trabajo, porque tú siempre estás, Señor. Genera confianza en nosotros de que tú eres un Dios cercano, un Dios constante. Como dice el Salmo, Señor, no descansa ni duerme mi guardián. Como lo prometes tú, Espíritu, en la palabra que se nos fue dado. En aras de lo que habremos de recibir. Como lo dices tú, Señor, en el Evangelio. Los que hemos creído, hemos sido adoptados por el Señor. No hemos nacido de carne ni sangre. Y hoy, Señor, queremos aferrarnos a las verdades que tú escribiste, que tú nos dijiste. Te doy gracias por todas las personas, por los carismas de la iglesia tan diversos, pero que nos enriquecen. Hoy vengo a orar en especial, Señor, por aquellos que se sienten menos en la fe, que se sienten no escuchados, que se sienten en grados inferiores. Te pido que los visites. Si bien tú visitas silenciosa, Señor, ayúdalos a encontrarte en lo básico, pero que ellos descubran que eres tú. Que a través de hechos sensibles, Señor, podamos convencernos de que tú estás y estarás. Envía tu Espíritu sobre nosotros, Señor, y danos tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ay, yo quedé como una plumita más bueno. Qué oración tan linda, Pipe.